9:33 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con mucho más aquí al fondo a la derecha. Simón Villamizar, quien les habla, Antonio Vasco, y ya en el estudio, como les decíamos, nuestro invitado, un invitado de lujo, amigo queridísimo, y además que bueno, apenas él entra por la puerta del estudio ya uno aflora una sonrisa, porque eso es lo que nos produce Laureano Márquez, escritor, profesor, humorista, politólogo, que además llega contento porque tenían 2 fechas y por eso era la entrevista, pero ya esas fechas están agotadas. Y usted dirá, bueno, entonces ¿para qué lo van a entrevistar? Porque es que abrimos otra nueva fecha el 17 de marzo en el Anfiteatro de Latillo, donde vienen a despedirse él y Emilio Lovera. Yo creo que de un show que ha sido icónico para ellos dos como dupla. Bienvenido, Laureano. Gracias, Antonio. Bueno, feliz de estar aquí con ustedes. Gracias. Yo me asusté cuando dijo que vienes a despedir. No. Bienvenido. No, por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. A despedir ese show. Ese show en concreto. Que inició en el 2003, ¿no? Sí, ese show tiene pues aproximadamente 20 años o 20 y algo. Y nosotros decimos que este show, lo que pasa es que como el amor cambió tanto en estos últimos 20 años, se han incorporado tantos elementos al tema amoroso, que este espectáculo quedó como una cosa del recuerdo, como algo vintage. Entonces ya las nuevas generaciones no van a entender cosas como el romanticismo, como eso de llevarle flores a la novia, un chocolate, por ejemplo, no van a entender lo que es una declaración, porque eso ya no se usa. Los piropos ya están prohibidos. Sí, entonces hay un montón de cosas que ya forman parte de la historia del amor. Y te voy a decir una cosa, no solamente ha cambiado el tema del amor, sino que ha cambiado el tema del humor también. Exactamente. Correcto. Es impresionante cómo los conceptos han cambiado. Ahora en las redes sociales, por ejemplo, tuvimos una época donde el humor era ponerse una peluca de un color, un filtro. Exacto. Sí. ¿Notas mucho la diferencia? Sí, se anota muchísimo. Yo digo que el humor, lo que ha pasado últimamente es que se ha democratizado. Eso es muy bueno porque, bueno, mucha gente tiene acceso a mostrar su talento humorístico, pero también tiene el lado negativo, que es que mucha gente no tiene filtro ninguno. Y no tiene humor. Claro, por ejemplo, cuando nosotros hacíamos el programa aquí en Kiss FM, Emilio y yo, por supuesto que nosotros no podíamos decir todo lo que se nos pasaba por la cabeza. ¿Por qué? Porque tú tenías una responsabilidad comunicacional con un medio que es público, etcétera, que está supervisado, que tiene regulaciones, etcétera, etcétera. Entonces nosotros teníamos muchas limitaciones de distinta naturaleza, claro. Desde limitaciones de contenido que podía ser por razones sexuales o incluso por razones políticas, por múltiples razones. Claro. En todo caso, lo importante es que a mí me gusta mucho que el humor se democratice, pero nosotros tenemos que tener cuidado con la calidad del humor que hacemos también, ¿no? Porque eso es importante. Por ejemplo, Emilio y yo ya pertenecemos a una generación vintage. Sí, ya nosotros yo estaba pensando hace ratito. ya nosotros estamos nosotros estamos en la despedida no del Laureamor y Emidilio, sino que, bueno, nosotros ya dentro de poco estaremos en un asilo, una cosa de esa. Hacemos el tema de la democratización, es decir, si tú te vas a los tiempos de los griegos tenían discutían los temas iban a la Acrópolis, esa cosa. Oye, y todo se supone que ¿por qué está mal entonces la democracia? ¿Lo ves como algo malo la democracia? No, al contrario, no, yo soy un amante y defensor de la democracia. Me parece que la democracia es buena. La democracia, por supuesto, tiene sus reglas. La democracia lo que es un sistema débil e indefenso. Es el más débil de todos los sistemas. ¿Por qué? Porque la democracia puede ser usada para acabar con la misma democracia. Exacto, wow. Entonces, esa es su debilidad. Ajá. Es su propio enemigo. Sí, es su propia... por eso, todas estas cosas de qué es lo que requiere la democracia para existir, tanto en el humor como en la política, ética, convicciones, apego a valores trascendentes. ¿Cuáles son los valores? Bueno, los valores del humor es que, bueno, no todo lo que me hace reír a lo mejor es lo bueno que yo pueda usar. Tengo que ver cuando estoy haciendo bullying, cuando estoy haciendo agresivo, cuando estoy afectando a un determinado sector. Y por otro lado, los receptores de humor también tenemos que ser menos
sensibles, porque ahora la gente se ofende mucho de cualquier cosa. y no siempre el humor pretende ofender, sino que pretende subrayar a lo mejor un punto. Entonces tenemos que asumir que el humor es un estado de autocrítica espiritual que uno se hace. Y la autocrítica hecha con humor es una autocrítica que tiene la ventaja de que no te amarga, sino que te saca una sonrisa y dice, verdad que mira la barriga que tengo yo, o sea, y por ahí haces un chiste, pero ese chiste te lleva a tomar conciencia, mira, tengo que comer menos, tengo que hacer ejercicio, tengo que venirme caminando a la entrevista que tengo en Kiss y no venirme en carro porque hago ejercicio como hice hoy. Pero ¿tú crees que el humor ha perdido un poco esa inocencia con respecto al que vemos hoy en día, que es como todo tácito, todo directo? Sí, por ejemplo, bueno, nosotros decimos siempre que un doble sentido, para que sea doble sentido, tiene que tener doble sentido. Si tiene un solo sentido, solo el escatológico o solo, ya no es doble, es directo. Entonces, nosotros crecimos en el humorismo jugando mucho con ese tipo de cosas, que permitían también al espectador pensar, porque lo interesante del humor, como decía Aquiles Nazoa, que es mi definición favorita de humor, es que es una forma de pensar sin que el que piensa se dé cuenta de que está pensando. Okay. Entonces, pero tiene que tener pensamiento y no la pura grotesca situación, pues. Y perdón, y el que recibe, ¿crees que es una generación menos tolerante entonces? Por supuesto. De hecho, yo hace poco, en defensa de La Rochela, publiqué un sketch, de ese sketch que nosotros llamamos los colombianos. Y ese sketch que viajaban en el tiempo, y puse una cosa con Einstein, como demostrando que nosotros tratábamos de hacer cosas también de elevado nivel. Y un señor me contestó, un señor de nacionalidad colombiana, me dijo, no, por culpa de ustedes fue la discriminación hacia los colombianos en Venezuela. Y yo decía, wow. Era como una acusación muy fuerte. Claro. Y yo le decía, pero fíjate que además en el sketch, por ejemplo, el que demostraba la fórmula, el que le enseñaba a Einstein cuál era la fórmula, era el Emilio. Es decir, lo estamos dejando como la persona inteligente. Es decir, si tú te quieres ofender, te vas a ofender cuando alguien te diga buenos días, ¿cómo estás? Porque claro. Sí, pero lo dijiste con un tono, agresivo. Entonces, bueno, si nosotros no aprendemos a reírnos un poco de nosotros mismos, a ser tolerantes con el humor, pues el humor va a atender a su desaparición. Y a mí eso me parece desagradable, porque la desaparición del humor es un atentado contra la conciencia humana, porque es que el humor nos ha acompañado desde nuestros orígenes hasta hoy. De hecho, una de las cosas que yo me estaba proponiendo, y aprovecho de dar la primicia aquí, es que los lunes a las 8, que era el horario habitual de La Rochela, voy a hacer en mi Instagram unas mini conferencias de humor. Pero qué bueno. Mini conferencias. Qué bueno es. Para que la gente además pueda preguntar cosas. Hay que educar, yo creo, otra vez a las generaciones sobre el humor. Sobre el humor. Entonces, como tengo tanto material investigado y tantas cosas, nosotros podemos hacer una discusión que ayude a que la gente aprecie el humor, y también a que la gente, el que hace humor, que trate de hacerlo con calidad. Fíjate que tú dijiste hace unos minutos que Laureano y tú se habían convertido como los viejitos. Sí. Y pudiera ser desde esta mirada de que, oye, que hacen un humor inteligente, que es un humor que no es muy fácil, bueno, o por lo menos no es muy directo. A lo mejor desde ese punto de vista sí hay algo de eso. ¿Te sorprende, por ejemplo, porque el tema de la discusión del humor es un ciclo cada vez que alguien, que George Harris, por ejemplo, que hace, y la gente se horroriza, y comienza la discusión entonces, y eso va a seguir. Eso va a seguir, sí. Pero te horroriza a ti, en algún momento te ha horrorizado que diga, es que se pasó. ¿Sí te ha pasado? Sí. ¿Ah, sí? Sí, me ha pasado, y es decir, yo soy muy receptivo a las críticas, y sobre todo cuando las críticas entiendo que puedan tener fundamento, porque cada vez que yo tengo una crítica, que en las redes uno es siempre blanco de crítica, uno reflexiona mucho sobre ella y uno dice, ¿qué puedo responder? ¿Tiene razón? O sea, o en parte la tiene o en parte no. Hay cosas de ese tipo que en estos días, por ejemplo, me hicieron una crítica. Yo estuve ayudando a la Universidad Católica Andrés Bello, a la Escuela de Psicología, para recoger fondos para atender el tema del suicidio en Mérida, que se ha incrementado. Entonces, alguien recordó una cosa que yo decía en un monólogo sobre eso, que yo decía que en los países, en Suiza la gente se suicida,
pero en Venezuela no nos suicidamos porque nadie quiere perderse el final de la historia. Entonces alguien me atribuyó ese chiste como una crítica a... No, fíjate, si tú analizas este chiste, no es ni una exaltación del suicidio, ni una... Es decir, es simplemente decir, no, nosotros éramos un país en el que esas cosas no pasaban afortunadamente. Y ahora están pasando. Entonces, por ejemplo, ahora un chiste sobre ese tema tendría una connotación distinta a la que podía tener en otro momento. Entonces son cosas que suceden. ¿Has reflexionado acerca del miedo? Sí. Te ha ocupado muchísimo. Sí. ¿Por qué? Porque el miedo es una cosa que es tan humana como el humor. Ajá. El miedo nos acompaña y nos frena, y nos limita, y nos defiende. Ajá. O sea, y nos defiende. Claro, el miedo es una cosa curiosa, pues si no tienes miedo, te conviertes en un temerario y empiezas a caminar al borde de los abismos y te caes. Exacto. Pero si tienes demasiado miedo, te inmovilizas. Ajá. Entonces, un poco lo que yo buscaba en el monólogo es decir, estar conscientes de nuestros miedos, dominarlos, controlarlos y vencerlos en la medida en que podamos. Y no dejar que el miedo nos frene. Yo en ese monólogo pongo el ejemplo de mi historia personal, que el mayor miedo que yo he sentido en mi vida, el que me ha frenado así a la angustia, que bueno, yo veía punticos blancos y todo, es el miedo a hablar en público. No te creo. Ese es mi mayor miedo, el mayor de todos. Y la vida me puso a enfrentar. La providencia me envió a vivir de esto, de hablar sí. y de la palabra. Entonces yo digo, wow, qué cosa tan... claro, y yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que yo trabajé en Radio Rochela fue en el 28 aniversario de La Rochela. Y yo nunca había estado en televisión. Trabajé junto a Pepeto López haciendo el papel de Caldera, Américo Navarro haciendo el papel de Marcel Granier y yo haciendo el papel de Eduardo Fernández. Bueno, yo sentí que yo me aprendí el Parlamento y yo lo solté como pude, pero yo no sentí que yo estaba ahí. Mi pánico era de tal magnitud que yo temía desmayarme durante la grabación. O sea, con Pepeto y Américo Navarro, dos glorias del humorismo. Ya no O sea, que eras tímido. Sí, me pasa todavía, tengo miedo. Pero mentira, no te puedo creer. Sí, pero no se me nota casi. O sea, realmente no se me nota. La gente ve y cree que no. Pero sí, uno tiene miedo. O sea, incluso ahorita mismo, o sea, digamos, no es que estoy aterrorizado con ustedes, pero bueno, uno tiene como el miedo que da la responsabilidad de que sabemos que estamos hablando, bueno, a la gente, etcétera. Bueno, que ustedes son unos profesionales a los que uno les tiene cariño y respeto, que uno quiere quedar bien con ustedes, bien con el público, bien con la emisora. Entonces, todas esas cosas te generan miedo. Sí, claro. Ejemplo, en el Oscar, el tema de... El animador, el bofetón. Eso, ¿cómo lo ves tú? No, yo creo que no. ¿Se pasó? Sí, se pasó. Es decir, porque, es decir, mira, yo siempre digo que en defensa del humor, porque el problema de los límites del humor, que es un gran tema de discusión, es quién los pone. ¿Quién los pone? Porque ese es el problema, porque, yo sé que el humor tiene límites, pero ¿quién me los pone? Claro, lo pone un gobernante. Pone. Exactamente. Entonces, los pone cada quien. Eso es lo que yo pienso. Claro. Cada uno tiene su límite. O sea, yo tengo mis límites. Claro, pero una de las cosas que evocaban los antiguos romanos en un principio jurídico latino que se llama el animus iocandi, que es dicho bajo forma de juego. Es decir, cuando tú dices algo bajo el esquema del juego, que los romanos también tenían el humor, decía, esto me ampara a mí de que tú me puedas demandar o abofetear en público, porque no lo he dicho con ánimo ofensivo, sino con ánimo de juego. Entonces, el juego, una de las cosas que tiene el juego humorístico es que con facilidad se te van las cosas de las manos. Con facilidad haces un chiste mira, a mí me ha pasado incluso en público que yo a veces he hecho un chiste, una cosa que he improvisado y después yo mismo la he analizado y he vuelto sobre mis propias palabras y las he rectificado públicamente. Y digo, no, bueno, esto que acabo de decir, en verdad, si lo analizamos bien. Pero hay un tema que te dé miedo. Bueno, no temas que, por ejemplo, fíjate, no lo quería decir porque me daba miedo decirlo. Y no solamente aquí, yo creo que eso es algo que globalmente cada vez está cogiendo más fuerza, ¿no? O sea, poder, incluso uno lo ve, por ejemplo, en programas icónicos como Saturday Night Live, que cada vez también, pues, oye, depende con quién se mete. Claro, bueno, y hay temas. O en España. Por ejemplo. O en Francia, recuerda lo de Charlie Hebdo, que fue una cosa, me llegó una cita simpática de Dostoyevsky sobre el humor, a ver si la consigo por aquí, porque era muy bueno, que un poco
la risa de los pueblos denota el carácter de los pueblos. Sí, es decir, un pueblo que hace chistes machistas es un pueblo que no ha superado el tema del machismo, ¿no? Entonces, ¿cómo seremos nosotros? Nosotros tenemos muchas cosas, Sí. muchas limitaciones, sin duda, claro que sí. Tienes la cita. Mira, si quieren, decía Dostoyevsky, con ustedes estudiar a un hombre y conocer su alma, no presten atención a la forma que tenga de callarse, de hablar, de llorar, o a la forma en que se conmueva por las más nobles ideas. Miradlo más bien cuando ríe. Si ríe bien, es que es bueno. Qué bueno. ¿Lo tuiteaste? ¿Quién Yo lo tuiteó? lo tuiteaste. Yo lo puse y claro. lo voy a utilizar para mi primera microconferencia de humor. Bueno. ¿Tienes fecha ya? Bueno, yo creo que voy a comenzar este lunes si Dios Claro. quiere. Ah, bueno, sí, ya sin listo, duda. entonces. Sí. Bueno, no lo había dicho, lo estoy lanzando. Mira, aquí. ¿qué humor consumes tú? Que nos puedas además recomendar que es un humor sano. No, y también. O el bueno, insano. Sí. bueno, pero Bueno, a mí me gusta el humor, bueno, me gustan las caricaturas, me gusta mucho, bueno, de los nuestros, Raima, Whale, Ajá. Edo, me gustan los humores clásicos, me gusta Chaplin, Ajá. me gusta todo el comienzo del cine, los tres chiflados, esa genialidad que tenía esa gente para hacer las cosas, el manejo físico Sí, de la sí, comedia. sí, Yo, por ejemplo, que no me muevo, que no tengo esa capacidad Ajá. histriónica, yo admiro mucho a gente como Chaplin. Después, del más recientes, hay un humorista español que me cae muy simpático, se llama José Mota. Claro. Hace unos programas En diciembre, con además, con mucho criterio. Bueno, me gusta, por supuesto, gente como George Harris. Soy el fan primero de Emilio Lovera. Claudio, mis compañeros, todos los que hacemos humor en Venezuela a mí me simpatizan. Chicos también como Seinfeld Claro. el de los que viven juntos, aquella comedia tan buena, Friends. Ujú. Mira, Ajá. Laureano, ¿y cómo eres con la lágrima? ¿Eres llorón? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí, eres llorón? sí. O sea, no mucho, pero hay algunos momentos en que la sensibilidad me invade y me conmueve. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pero qué te conmueve, por ejemplo? Me conmueve, bueno, mira, ahorita veo, hasta un perrito me puede conmover. No, pero me conmueve el dolor humano, me conmueve el sufrimiento, Claro. me conmueve, a lo mejor una determinada canción Ajá. me puede conmover, una representación teatral particular, Claro. incluso cosas de humor. O sea, Chaplin, por ejemplo, es un humorista que a mí, a la vez que me hace reír, me conmueve. Exacto. Sí. Oye, qué bonito. Mira, en este show, y vamos a cambiar ahora del humor al amor. Sí. ¿Cómo lo ven? O sea, ustedes mantienen, pero tocan también esta nueva manera de abordar el amor desde una óptica más adulta. Desde... Sí, nosotros vamos adaptando un poco todo lo clásico a las nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, bueno, incorporamos el tema de la diversidad de género, que es un tema actual que, o sea, hace 20 años no existía. Entonces, y lo hacemos sobre todo para definir, para que la gente sepa qué es cada cosa. Ujú. Entonces, y lo hacemos con mucho cuidado, por supuesto, Claro. porque es un tema Álgido. hiper delicadísimo. Ajá. Entonces, y sí, vamos, aunque mantenemos lo clásico, pero sí vamos, por supuesto, haciendo referencia a todas las cosas del tiempo actual. Mira, te casaste, hablando de amor. ¿Qué tal? Oye, Ahí está el anillo, lo luce orgulloso. ¿te produce risa? ¿Te produce? ¿En qué etapa estás? No, ¿En qué etapa estás de...? estoy en la etapa de la felicidad. Qué bueno. Sí, estoy muy contento, o sea, de que el amor haya vuelto a anidar Claro. en mi corazón. Sí, sirve el amor, o sea, por lo menos la cotidianidad del amor, o sea, para hacer chistes, sirve. Sí, sí, claro. O sea, ¿eso motiva o Sí, o sea, sí. hay musa allí? Sí, siempre. Yo creo que el humor se nutre de la observación y bueno, de las cosas que le pasan a uno. Yo hago siempre muchos chistes con mi situación ¿Ah, sí? conyugal ¿Ah, sí? y a veces los incorporo también al espectáculo, ¿no? Hay una relación de amor con Emilio. ¿Qué es lo que te une tanto a Claro, Emilio? porque eso es otro amor. Claro. Exactamente, porque Es hay que amores, hay tipos de sí, amores. hay muchos tipos de amores. Exactamente. Bueno, los amores son de diversa naturaleza. La amistad es una forma de Sí, amor, sí, sin sí, duda. claro. Y, por ejemplo, los griegos, cuando hablaban de amor, hablaban de filos.
no de eros, porque el filos era el amor, incluso entre los alumnos y los maestros, era una cosa absolutamente normal para ellos, y el eros era el amor, bueno, de pareja. Ajá. Entonces, nosotros, eso que llamaba la media naranja, era porque Platón pensaba que al principio se había dividido el hombre y mujer, y uno de los grandes humoristas nuestros hablaba del medio limón. Ajá. Que es decir, que es cuando tú consigues a tu imagen, no a tu imagen femenina, sino a tu imagen masculina. Exacto. Y ese es tu medio limón. Todavía nos queda muy poco tiempo de la Sí. entrevista. Ay, qué pero pena que mira, está tan bueno. O sea, no por mí, sino por ustedes que preguntan dime cosas una buenas. cosa, a las imitaciones, ¿dónde Ajá. han quedado las imitaciones? Ya no se puede hacer imitaciones, o sea, son delicadas las imitaciones. Ok. Pero te provoca lo haces en el espejo, lo haces Sí. entre amigos. No, sí, yo creo que las imitaciones Ajá. no perecen, son duraderas, son eternas. Exacto. Tú sabes que yo muchas veces... Pero si las haces, Claro. las haces, ¿de Sí, quién? las hago. Bueno, es que el tema de las imitaciones un poco ha pasado de moda, porque Ajá. claro, ya no tenemos como a quién imitar. Pero tú sabes que lo que te iba a decir, yo a veces sí veo que hay personas que serían muy divertidos, Sí, imitables con sí. respeto, no Sí, estoy sí, diciendo sí, para sí. la burla. Claro. Uno lo ve, por ejemplo, Sí. con Latre, Sí. Carlos Latre en España, Ajá. que vive imitando, Sí, y nosotros sí, tuvimos la oportunidad sí. de entrevistarlo, y tú dices, oye, aquí también, qué lástima, ¿Cómo ¿no? no? Que hemos perdido esa Lo pantalla hemos perdido. para ver esos José personajes. Mota hace unas imitaciones, pero fabulosas. Incluso ha hecho imitaciones de acento venezolano, que a mí me queda asombrado, el tipo imitando el acento nuestro. Entonces, yo creo que las imitaciones son un componente interesante del humor, es la caricatura del humor. Y, por ejemplo, una de las cosas que habla Emilio justo en este espectáculo, él dice algo sobre Nelson Ned, porque él hace una imitación del Nelson Ned. Entonces, él ahí reflexiona sobre eso de la imitación. Es decir, si él no imita a Nelson Ned porque es una persona de baja estatura, y eso podría considerarse una ofensa, hay una discriminación, dice Emilio, a Nelson Ned, porque, claro. no me imitas porque soy de baja estatura. Exacto. O sea, eso es un acto de discriminación. Sí, sí, Total, O sea, total. ¿por qué vamos a excluir a gente, ¿sabes? No, yo creo que no hay que excluir a nadie. Nadie debe sentirse excluido del humor. Y se puede hacer humor, y se puede hacer humor desde el respeto, y se puede combinar el respeto con la crítica. Nosotros en La Rochela lo hacíamos muchísimo. Nosotros hacíamos un humor crítico, pero a la vez con límites. Claro, qué bueno. Oye, muchísimas Sí, gracias. Laureano. Ustedes, qué maravilla esta No, y conversa. poder me poder encanta. hablar, reflexionar un poco Sí. acerca del humor. Es que eso me parece, o sea, lo que a mí me parece realmente útil, que se puedan hacer estas cosas que ayudan mucho a que la gente también piense sobre el tema, y eso me parece genial. No pierdan nunca el sentido del humor, porque el sentido del humor es el sentido de la tolerancia, del respeto al otro, de la consideración de tu prójimo como semejante, y además es la manera de ejercitar la inteligencia cada día. Gracias, No, un Laura. Laureano placer, Márquez, gracias a ustedes. gracias.